Y el día de hoy, mis amados, les traigo una historia muy inspiradora y una historia alentadora que tiene giros inesperados, llena de gracia, llena de fe, llena de redención, llena de esperanza. Y aquí en esta historia predomina el compromiso, la fidelidad, la lealtad y sobre todo el amor. En ese sentido, el fundamento que utilizaremos se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Ruth, capítulo 1, y nos vamos a ir al versículo 16 y vamos a leer 16 y 17. Ruth, capítulo número 1, y yo leeré para ustedes la versión Reina Valera, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la hermosa y preciosa palabra de Dios: y Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Te damos gracias, mi Señor, porque el día de hoy podemos levantar nuestras manos al Dios de donde viene nuestra salvación y al Dios de donde viene nuestro socorro. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que sea tu palabra y tu Espíritu Santo ministrando cada corazón aquí presente, mi Señor, para que nosotros podamos ser ministrados, consolados, transformados por tu palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer, madurar y sobre todo para fortalecer nuestra fe. Todo esto te lo pedimos con necesidad, con acción de gracias y ruegos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El libro de Ruth es el 8º libro de la Biblia y está compuesto tan solo por 4 capítulos. Le precede el libro de los jueces, que es un libro que nos narra la historia de Israel, pero nos habla sobre la decadencia espiritual, moral y social, y sobre todo nos habla de la apostasía. Por lo tanto, este libro de jueces termina con mucho dolor, con mucha tristeza, termina en tragedia. Pero le sigue 1 y 2 de Samuel, que nos habla no de la decadencia espiritual del pueblo de Israel, sino que nos habla de la ascendencia, porque nos detalla todos los acontecimientos de cómo el rey David llegó al trono y de cómo el rey David hizo regresar al pueblo de Israel a los caminos de Dios, terminando que todo el pueblo está unido, alabando y adorando el nombre de nuestro Dios. Pero ¿por qué les hablo de estos libros, mis amados? Porque es muy interesante ver que esta historia de Ruth, de la mujer moabita, la mujer extranjera, está en todo el centro de una descendencia y de una ascendencia. Por lo que encontramos una similitud entre la mujer moabita, extranjera, gentil, con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos, nosotros no somos gentiles, nosotros hemos sido comprados y hemos sido redimidos solo por la gracia de nuestro Señor. Y hoy somos la novia, somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos que solo el poder redentor y transformador de nuestro Señor Jesucristo puede cambiar la historia, porque puede hacer pasar no solo a una nación, a un pueblo, a una familia y a una persona de apostasía a conversión, y puede pasar también a una historia que termine con tristeza, con tragedia, a una historia donde el pueblo alaba y adora a nuestro Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? De tal manera que el autor del libro de Ruth, que desconocemos su nombre, no sabemos quién lo escribió, pero los eruditos se lo acreditan a Samuel. Pero aquí el autor lo que quiso mostrar fue el amor redentor de nuestro Señor y quiso darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre. Así que rápidamente les invito a que se vayan al versículo número 1 del mismo capítulo número 1. Van a dejar sus Biblias abiertas porque vamos a utilizar los 4 capítulos. En ese sentido,
Dice la palabra de Dios, versículo número 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Recuerda que estamos en los libros de jueces. Que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo? Es decir, no hubo alimento en el pueblo de Israel. Y un varón de Belén de Judá, que Belén significa casa del pan, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech. ¿Cuál era el nombre? Y el de su mujer era Noemí. ¿Cuál era el nombre de la mujer? Y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. ¿Cuáles eran los nombres? Malón y Kelión. Llegaron pues a los campos de Moab y comenzaron a vivir allí. Es decir, que ellos tomaron la decisión de emigrar. Ellos tomaron sus muchachos, tomaron sus maletas y se fueron de su pueblo, de la casa de Belén a Moab, a fin de buscar un mejor futuro, un mejor porvenir y una mejor calidad de vida. Y cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿dónde vivían ellos? En Belén, que significa casa del pan. Es decir, que esta familia vivía en la casa del pan. Es decir, la Biblia nos da a entender que ellos tenían buena posición económica, estaban estables, tenían tierras, tenían propiedades y les iba súper bien. Pero de repente comenzó a cambiar todo porque llegó la crisis y ellos no estuvieron dispuestos a aguantar la crisis. Ellos no estuvieron dispuestos a soportar y a resistir los cambios que les venían. Por lo tanto, ellos se van. Porque la crisis y los problemas, mis amados, cuando llegan, ellos llegan sin avisar y producen en nosotros cambios. Piensa en la salud, piensa en la economía, a nivel social, laboral, incluso matrimonial y familiar. Y les pregunto, ¿quiénes viven ahorita en Maracaibo? Los maracuchos. ¿Quiénes viven en Caracas? Los caraqueños. ¿Y quiénes viven en Moab? Los moabitas. Pero ¿a dónde los quiero llevar? A que Moab representa al mundo, porque en Moab reinaba la maldad, reinaba la inmoralidad sexual y la idolatría, porque ellos eran malos, ellos eran impuros, ellos eran idólatras, porque ellos oraban a otros dioses. Dice la palabra de Dios que ellos adoraban a Moloch y a Baal, que eran considerados los dioses del amor y los dioses de la fertilidad. Además, los moabitas eran asesinos, robaban, violaban, asesinaban niños y eran extorsionadores. En fin, eran personas sin compasión y sin amor. ¿Por qué? Porque ellos no conocían al Dios verdadero. Ellos no conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Por lo que si usted, mi amado, usted está en este momento en Moab, que representa al mundo, usted no está en el lugar donde está la presencia de Dios. Y usted tiene que irse de ese lugar, porque ahí usted no va a crecer, ahí usted no va a dar fruto, usted no va a fructificar y mucho menos va a echar raíces. Y mucho menos usted va a ver la manifestación y el poder de Dios en la vida de su familia y en su vida. Gloria sea nuestro Señor. Mis amados, y escúchenme bien. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en el momento del proceso, nunca, nunca, nunca se vaya de la casa del pan. Nunca se vaya de la casa del pan. No se mueva de su país, no se mueva de su ciudad y no se mueva de su iglesia si usted no tiene la dirección y tiene la guía de nuestro Señor. Pregúntele en oración cuál es su voluntad, porque si usted se va y no es la voluntad de Dios, van a venir consecuencias a sus vidas, pero el Señor va a estar con usted, no lo va a dejar ni lo va a abandonar. ¿Me están siguiendo? Quédese en la casa del pan, porque en la casa del pan las puertas siempre van a estar abiertas para que venga la provisión y para que venga el milagro sobrenatural de nuestro Señor, porque Jesús es el pan de vida y donde está el pan está la presencia de Dios, y donde está la presencia de Dios, ahí hay sustento. Por consiguiente, si Dios permite las pruebas en nuestras vidas, mis amados, es porque Él mismo nos dará la salida. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor.
Porque hay personas que cuando pierden el trabajo, pierden la salud, pierden su estabilidad social, pierden su negocio, lo primero que hacen es alejarse de Dios, como lo hizo Elimelech. Ellos se van, se apartan y hacen incluso lo que hacen los demás como un efecto dominó, que si le dicen allá en Chile hay trabajo y hay provisión, pues se van para Chile sin haber orado y sin haberle pedido dirección a Dios. Otros se van para los Estados Unidos sin importar su vida, sin importar su salud, sin importar su familia y sin importarle la iglesia. Y cuando llegan allá a los Estados Unidos, se olvidan de todo, se olvidan de Dios. Y principalmente, ¿cuáles fueron los objetivos y el motivo que los llevó a emigrar? Porque cuando llegan allá, se olvidan de todo. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 3. Vámonos al versículo número 3, acompáñenme. Y dice, y murió Elimelech, marido de Noemí. ¿Quién murió? ¿Y quedó ella con quién? Con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, mujeres malas, mujeres impías. Ellos unieron en yugo desigual. Y el nombre de una era, y el nombre de la otra, ¿cómo se llamaba una? ¿Y cómo se llamaba la otra? Ok, me están siguiendo. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Cuánto habitaron? Dense un fuerte aplauso a ustedes porque están muy inteligentes, me tienen asombrada. Versículo 5, y aquí agárrense los pantalones. Y murieron también los 2 hijos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¡Wow! La muerte sorprende a Noemí 3 veces y la Biblia no nos da detalles qué tiempo transcurrió entre una muerte y la otra. Así que, mis amados, esto fue una tragedia terrible para Noemí. Noemí tuvo que haber sentido un dolor y una tristeza muy grande, porque yo me imagino, ilustrándole un poco esto, que quizás Noemí dijo que todo esto que estaba pasando era consecuencia de la mala decisión que había tomado Elimelech de dejar la casa del pan y irse al mundo, e irse a Moab. Pero también pudo haber pensado que esto era un ataque diabólico. Pero nosotros no podemos satanizar todo lo que nos pasa, porque hay veces que las cosas nos pasan por nuestras malas decisiones. Y quizás también en medio del quebranto, de su dolor, de la aflicción, en su humanidad, en su duelo, ella quizás se sintió culpable, se sintió responsable. Y esto es normal porque esto es una fase del duelo. Y me imagino, mis amados, que ella se sentía culpable era porque quizás apoyó a sus hijos para que después que estaban establecidos en Moab, estos muchachos se pusieron a inventar, a irse a otro continente o a irse a otro país. Y luego vemos también que le comenzaron a llegar malas noticias, porque me imagino que le dijeron, Noemí, Malón, tu hijo murió. ¿Cómo que Malón murió? ¿Cómo así? Sí, Noemí le estaba pasando el Darién. Y pasando el Darién se enfermó y se murió, porque Malón significa enfermedad. Y luego recibió una llamada y le dijeron, Noemí, que el león pasó el Darién y llegó a México, pero pasando el río Bravo, nadando, él nadó, luchó y se agotó, se debilitó, porque que león significa debilidad y agotamiento. Y miren, mis amados, lo serio y lo importante que son las tomas de decisiones en nuestras vidas y todas las implicaciones que esto trae, porque esto que le ilustré afecta tanto a las personas que se van como las que aquí se quedan. En ese sentido nos encontramos en un punto de la historia donde el panorama es bien amplio, porque ahora tenemos 3 mujeres viudas, una anciana y 2 jóvenes. Y a la luz de la palabra, cada una de ellas nos deja una enseñanza en cuanto a la actitud que ellas tuvieron en las tomas de decisiones y cómo ellas enfrentaron también las crisis. Por lo tanto, el primer ejemplo que mencionaré es el de Noemí, ya que era una mujer hebrea, entrada en años, era una anciana y su nombre significa dulzura, pero también se traduce como placentera. Era piadosa, ordenada, prudente, fiel a su Dios
y a sus costumbres, porque Noemí, en los 10 años que estuvo en Moab, nunca inclinó sus rodillas a adorar a Baal ni a adorar a ningún otro dioses. Versículo 16. Y Noemí no tiene otra salida, versículo 6, no tiene otra salida que tomar la difícil decisión de irse de Moab para regresar a Belén, para regresar a la casa del pan. Y esta decisión no fue apresurada, debido a que obedece más bien a la necesidad de huir del dolor, de la tristeza, del quebranto, de la soledad, del desamparo y del hambre que le esperaba. Porque Noemí, a ella las crisis las golpearon y la vida se le desordenó, todo se le cambió porque ella perdió todo. ¿Ustedes saben qué es todo? Todo. Y así nos pasa a nosotros muchas veces, que cuando se nos cambia la vida nos preguntamos, ¿qué pasó? Pero si todo estaba bien y ahora resulta que ya todo me cambió. Y sí, mi amado, y si algo he aprendido yo en esta vida es, y le puedo dar testimonio, que cuando el presente se te desordena es porque Dios está trabajando en tu futuro, porque Dios, si lo permitió, Él tiene un plan y Él tiene un propósito contigo en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Y hay cosas que tú no las entiendes hoy, pero las vas a entender mañana. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Voy bien o voy mal? Ahora bien, llega el momento cuando Noemí se reúne con sus nueras para informar la decisión de dejarlas, porque ella estuvo orando para pedirle dirección a Dios. Y miren, ella las reúne en la sala de su casa. Yo me imagino que las llamó y les dijo: nuera, vénganse a la casa a las 6 de la tarde y las espero en la sala, que les tengo que dar una información muy importante. Y les dijo: hijas, yo he estado orando y estuve meditando y he considerado regresarme a la casa del pan, a donde yo nunca me debí haber movido. Yo nunca debí haber salido de allá, y ya yo no aguanto más. Porque desde que me vine a Moab, las malas noticias me han seguido. Y ahora escuché que Jehová ha visitado a mi pueblo para darles pan. Y considero que es una buena oportunidad y un buen momento para yo regresarme a mi tierra. Seguidamente la palabra dice en el versículo 8 que Noemí las bendice y las exhorta para que se queden en Moab, dándoles suficientes argumentos, que son varios. Ella le dice que ella es muy vieja para trabajar y poder sostenerlas a ella. Segundo, le dice que es muy vieja para poder concebir hijos y para que las redimiera. Le dice que se regresen a su casa con su padre, con su madre. Y estas muchachas, estas jóvenes viudas, comenzaron a llorar inconsolablemente. Eso usted lo va a encontrar desde el versículo 7 al versículo 12. Y cuando pueda, tenga tiempo, lo lee. Porque entre ellas había amor, había afecto y había lazos de amistad, por lo que decidieron emprender el viaje con su suegra, con su buena suegra Noemí. Porque no todas las suegras son malas. Yo no sé por qué tienen ese concepto de la suegra. Yo conozco suegras que son maravillosas y a mí me va a tocar también ser suegra. Y no quiero estar en esa lista de las malas suegras, ¿no? Pero no todas las suegras son malas. A veces las malas son las nueras. Ahora bien, dice la palabra que Orfa lloró amargamente durante todo el camino, y al oír por segunda vez que Noemí le rogaba, le pedía que se regresaran a su pueblo. Orfa significa testaruda, mujer de doble ánimo, mujer que da la espalda. Orfa consideró que era correcto entonces regresar a su pueblo, preocuparse de sí misma y de su futuro, porque era una chica muy joven y ella podía rehacer su vida y encontrarse un esposo. Y ella también analizaría: ¿qué sentido tiene que yo esté viviendo con la suegra cuando no hay un esposo de por medio? Ella agarró y se regresó, y dice la palabra que Orfa le dio un beso a su suegra y se regresó a adorar a sus dioses, porque comenzó a vivir su vida loca. Ella comenzó a hacer su vida tomando una decisión incorrecta, porque abandonó las páginas de la historia divina.
ya que Orfa representa a aquella persona a la cual se le presenta la gracia, a la cual se le predica el evangelio, a la cual tú le hablas de salvación y ellos la rechazan porque todo está bien. Orfa representa a todas aquellas personas que vienen a la iglesia y al salir de aquí vuelven a hundirse en la condenación. Y esta es la primera y última vez que usted va a escuchar el nombre de Orfa en las Sagradas Escrituras, porque Orfa desaparece de la historia. Orfa no deja huellas. Luego tenemos a Ruth, y su nombre significa amiga, aliada y fiel compañera. Ruth nos muestra a una persona comprometida que se dejó guiar y se dejó instruir por su suegra Noemi, por su mentora. Y también se dejó usar por Dios como una vasija de honra, se dejó usar en sus manos, no solo para restaurar a la vida de estas dos mujeres viudas, no, mis amados, sino que la usó para restaurar a toda una nación. Fíjense el alcance que tiene esta historia. Por lo que Ruth decidió comprometer su vida al servicio para servirle a su suegra, a Ruth, porque ella se sacrifica, deja sus planes, deja su vida, deja su familia, su padre, a su madre, lo deja todo y sobre todo deja sus ídolos, porque ella comienza a servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el versículo 16 le declaró, y es el texto base: a donde tú vayas, yo voy, y donde tú te quedes, yo me quedaré. Estas palabras son bien conocidas como una expresión de amor comprometido. Y no solamente le dice eso porque Ruth era una mujer con determinación, también le dice: tu Dios será mi Dios. Ruth tomó su cruz. Ruth aceptó fielmente la predicación del evangelio de salvación. Y muchas personas eligen seguir a Cristo, pero les cuesta tomar su cruz, porque de un lado quieren llevar la cruz y de otro lado quieren llevar su pasado. Y en el Señor, lamentablemente, tienes que tomar tu cruz con tus dos manos. No obstante, en las cualidades y virtudes de Ruth, en este capítulo 1, podemos ver y podemos mencionar el amor al prójimo, el compromiso, la unidad, la fidelidad y la lealtad, porque Ruth era amiga, era valiente, era decidida, constante, perseverante, insistente, con coraje y sobre todo una mujer fiel y leal, que fiel no es lo mismo que leal. Amados, y toda persona que camina en fidelidad a Dios, tarde o temprano, las bendiciones le alcanzarán. Porque cuando tú eres fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. ¿Cuántos lo creen? Y continuamos en la historia, porque ellas llegaron a Belén causando una conmoción. Y Noemí había tenido reprimido por mucho tiempo su dolor, su tristeza y su duelo. Y dice la palabra que cuando ellas llegaron, todas las personas la abordaron para darle la bienvenida, para acercarse a ella, verla. Pero otros también se acercaron como con mala intención, porque empezaron a decir: miren a Ruth, Ruth está acabada, Ruth está vieja o Ruth está gorda. Dios mío, ¿qué le habrá pasado? Porque esa mujer está fea. Y Ruth le da un parado a toda esa gente. Dice: no me voy a poner a darle explicación aquí a nadie, lo voy a resumir en una sola palabra. Y les dijo: ya no me llamen Noemí, no me digan dulzura, porque ahora yo me cambié el nombre y me llamo Mara, que significa amargura. ¿Por qué? Porque ella dice la palabra que en gran manera, ella lo afirma, en gran amargura y aflicción me ha puesto el Todopoderoso. Fíjense la palabra que aparece allí, Todopoderoso. Esto quiso decir que el Todopoderoso la había afligido y la había amargado porque Él era el dueño de todo. Y el que le había dado también la había quitado, porque ella después dice: me fui llena y ahora regreso con las manos vacías. Lo perdí todo. Ella reconocía su realidad y cómo se sentía. Y les pregunto: ¿cuántas personas conocen ustedes
que han emigrado y se han regresado. ¿Y cómo regresan? Con las manos vacías. Otros, para la gloria de Dios, que se han ido con la dirección y voluntad de Dios, han prosperado. Y desde aquí los bendecimos y que Dios les siga usando en el lugar donde ellos estén. Amados, y la amargura es una tristeza, es una aflicción, es una experiencia o vivencia que se ha quedado en nosotros por mucho tiempo y que no ha sido sanada. Y por eso es que nosotros caemos muy fácilmente en la depresión y en la amargura, porque esto se origina cuando una ofensa se recibe y no se perdona. Y como no se perdona, llega ira, y como la ira se convierte en resentimiento, y el resentimiento se convierte en amargura, y la amargura se queda allí, se convierte en depresión. Y otro detonante, otro factor para nosotros amargarnos y deprimirnos es el vacío. Y por ello es que nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración que nos llene. Padre, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, llénanos de tu gracia. Nosotros tenemos que sumergirnos en su presencia, tirarnos allá a sus pies y sumergirnos, llenarnos de la palabra de Dios, para que cuando llegue la crisis, cuando lleguen los momentos de angustia, usted pueda tener una palabra y una promesa de Dios. Asimismo, nosotros debemos apoyarnos y buscar un consejero, un mentor, porque cuando nosotros pasamos por pérdida, pasamos por un duelo. Y si hay una ruptura, usted tiene una separación, bien sea por una relación sentimental, por muerte o por separación, pasamos por duelo. Y si esas emociones no se canalizan correctamente, podemos llegar a la amargura y podemos llegar a la depresión, como estaba Noemí. No obstante, cuando Ruth entra a la ciudad, ella ve todo diferente. La Biblia me da a entender que ellos no tenían nada para comer. Ellas tenían hambre, porque dice el capítulo 2, versículo 2, que Ruth le pidió permiso a su suegra que la dejara salir a los campos a buscar comida, a buscar algo de provisión, porque ellas tenían hambre. Y Ruth aceptó y la dejó ir a los campos, ya que ella sentía la responsabilidad de sostener a esta anciana, de sostener a su suegra. Honra a su padre, honra a su madre, honra a su suegra. Y mientras iba caminando, encontraba una espiga de trigo, una espiga de cebada, una espiga de trigo y otra de cebada, y ella diría: wow, hay muchas, la voy a meter aquí en mi cesta. Y resulta que en Belén había una ley, y esa ley se llamaba la ley de las gavillas. ¿Cómo se llama? Esta era una orden que Dios había dado a los dueños de las tierras para que en tiempos de cosechas ellos dejaran caer a propósito, intencionalmente, espigas en los campos y en el camino, para que cuando pasara la viuda, para que cuando pasara la pobre, cuando pasara la extranjera, el huérfano, el desamparado, el necesitado, consiguieran bendición en su camino. ¿Y qué veo yo en todo este panorama, mis amados? Que cuando tú estás en medio de la prueba, estás en medio del proceso, estás en el valle de sombra y de muerte, tú vas a ir caminando y vas a ir encontrando la provisión y vas a ir encontrando la bendición de manera sobrenatural en el camino. Ya Dios tiene todo preparado. Lo que no tenemos es que tirar los guantes, no podemos desfallecer. Porque Dios es un Dios de propósitos y Dios es un Dios de destino. En este sentido, comenzamos a ver a Ruth con otras virtudes aquí en el capítulo número 2, porque ella demuestra ahora ser una mujer responsable, trabajadora, que se preocupa en proveer de manera heroica a su suegra. Vemos a una mujer amable, educada, respetuosa, con templanza, con determinación, modesta, ingeniosa y dispuesta a servir. Y pasaron los días y de repente aparece en esta historia otro personaje. Y este otro personaje se llama Booz, un hombre rico, poderoso, amable, responsable, es decir, todo un galán, un caballero, que en esta historia es tipo de nuestro Señor Jesucristo.
representa a nuestro Señor Jesucristo. Y como dueños de las tierras, Él estaba allí supervisando, dando órdenes, pon esto aquí, pon esto allá, hagan esto. Y de repente va pasando una joven hermosa, va pasando Ruth, y Boaz le pregunta al criado, ¿quién es ella? Y el criado le dice, ella. No, ella es Ruth. Ella es una moabita, extranjera, es gentil, pobre. Y la dejé pasar a los campos porque pobrecita ya tenía hambre. Y vos un día la mandó a llamar, porque el Señor te mandó a llamar. Y Cristo fue el que te llamó, Cristo fue el que te eligió. No fue que tú lo elegiste a Él, no, Él fue quien te llamó. Y dice la palabra en el versículo 14 que Él le pregunta, Ruth, ¿dónde comes? Y ella le dice, por allá en una esquinita, pero yo no molesto a nadie, patrón. Ruth, a partir de hoy, tú vas a comer a mi mesa el pan. ¿Y quién dijo que comeríamos en la mesa del rey? El Todopoderoso. Y luego le preguntó, Ruth, ¿dónde bebes agua? Oh, mi patrón, yo bebo agüita de allá, del pozo, de esas que están ahí en las tinajas. Pues no, Ruth, tú a partir del día de hoy tomarás de mi agua, porque de ti brotarán ríos de agua viva. Gloria a nuestro Señor. Y Ruth aprovechó esta oportunidad, esta entrevista. Usted sabe, todas las mujeres tenemos necesidad de ser escuchadas. Y ella comenzó a soltar todo y comenzó a hablar. Y Ruth le dice, y vos le dice, Ruth, yo lo sé todo. Lo sé todo. Yo me imagino que Ruth inclinaría su rostro, se pondría la mano en la cara y diría, este se metió en Instagram. Me revisó toda la vida. Ya sabe que yo soy moabita, que soy extranjera, que soy viuda y que yo vivía mi vida loca cuando estaba en Moab. Pero Señor, ya yo no soy la misma, yo cambié, ya yo no soy la misma. Ruth, lo sé todo, lo sé todo. Yo sé todo lo que has hecho con tu suegra. Sé que dejaste a tu padre, a tu madre para tomar la cruz. Sé que dejaste a tu país, a tu tierra y que dejaste a tu ídolo. Porque tú te viniste a refugiar en las alas del Todopoderoso. Eso lo encuentra usted allí en la Biblia. Iglesia, Dios lo sabe todo. Porque Él sabe tu sufrimiento, Él sabe tu dolor, Él sabe tu quebranto, Él sabe cómo te sientes. Él lo sabe, quizás otras personas no, pero Él sí lo sabe. Y dice el versículo 12, Jehová recompensará tu obra y te va a pagar. Jehová te va a pagar todas las veces que te ha visto allí en esa puerta abriéndola para recibir a las personas. Dios te va a pagar y te va a recompensar todas las veces que tú has estado en el estacionamiento con sol, cuidando los vehículos para que usted pueda congregarse aquí. Dios te va a pagar y te va a recompensar todas las veces que tú te has venido a pie. Porque a mí me ha tocado venirme hasta en moto aquí a la iglesia. Se ha venido a pie y que ha venido dispuesto a servirle a nuestro Señor y dispuesto a congregarse, llueva, truene o relampaguee, pero se viene. Iglesia, y Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y como lo sabe todo, aquellos que le sirven van a recibir recompensa del cielo. Y Dios te va a pagar por tu pasión, te va a pagar por tu entrega y por tu fidelidad. Porque todo lo que tú haces en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Amados, y a partir de aquí comienza algo espectacular, porque vos comienza a bendecir a Ruth con manojos de espigas. Y Ruth, contenta, llega a su casa contándole a Noemí que ella había recibido todo eso y unas cestas que rebosaban con abundancia, porque cuando estamos en la presencia de Dios hay abundancia. Y dice la palabra que Ruth llegó contenta a contarle a Noemí, pero le dice Noemí, Ruth, ¿usted de dónde sacó todo eso? Me lo regalaron. ¿Cómo así? Un hombre me lo regaló. ¿Cómo que un hombre? Ruth, ¿de dónde sacó usted todo eso? Mi señora, en serio, me lo regaló un señor. ¿Y cómo se llama ese hombre? Vos. Inmediatamente Ruth salió corriendo a meterse en la computadora, en internet, se metió en Instagram, agarró el teléfono, Facebook. Ruth, ¿cómo fue que me dijo que se llamaba el hombre?
vos, mi señora, se escribe con B corta, se escribe con B larga, se escribe con 2 O, con S, con Z. No, mi señora, con B larga. Y comienza a buscar fotos. Ruth, ¿es este? No, mi señora, ese no es. Ruth, ¿es este? No, mi señora, ese no es. Este, sí, ese es vos. ¡Wow! Sí. Y Noemí se asombra al ver la foto y le dice: ay, señora, no me diga que ese hombre es un narcotraficante. No me vaya a decir usted que ese hombre es un delincuente o que es el coyote a quien le quedamos debiendo los dólares aquellos. No me diga eso, Ruth. No, Ruth, cálmate. Él es vos y es pariente cercano de Elimelech y él nos puede redimir. No dijo te puede, nos puede redimir. Y comenzó la maquinación de la suegra, mis amados. Sabes que las suegras esas son unas máquinas. Solamente comenzó a darle vueltas y le dijo: Ruth, tú vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Cómo lo vas a hacer y cuándo? Y le ordenó que se lavara, que se ungiera y que se cambiara las vestiduras. Y le dijo: Ruth, vete al closet y busca el vestido del 31 para que te lo pongas, porque tú vas a buscar a vos. Y respondió Noemí obedientemente. Cuando amamos a la suegra, nosotros damos todos los consejos que ella nos da, nosotros los agarramos. Y le dijo: haré todo lo que tú me mandes. Capítulo 3, versículo 5. Ahora vemos otras cualidades de Ruth en este capítulo 3, porque ahora Ruth se presenta como una sierva, se presenta como una discípula obediente y sumisa. No solo a las órdenes que le daba Ruth, no, también a Dios, a la ley de Dios y a todos los valores y morales eternos, porque ella había adquirido todo eso por su mentora que la había discipulado por muchos años. Y toda persona que quiere la gracia, toda la persona que quiere la redención de nuestro Señor Jesucristo, toda persona que quiera tener un encuentro genuino y real con nuestro Señor, debe lavarse, debe ungirse y debe cambiarse las vestiduras. Porque tiene que lavarse con la sangre del Cordero, ungirse con el poder del Espíritu Santo y cambiar sus vestidos. Porque dice la palabra de Dios que he aquí, todas las cosas viejas pasaron y ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Y el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta que Cristo venga, porque Cristo va a venir por una iglesia limpia y sin manchas. Te lavarás, te ungirás y te cambiarás tus vestiduras. Te lavarás, te ungirás y te cambiarás tus vestiduras. Luego le dice: te vas calladita al campamento, vas a buscar a vos, pero después que él coma, después que bebe y cuando se acueste, tú sin que nadie te vea, le descubrirás los pies y te acostarás allí, que él te va a decir todo lo que tengas que hacer, haciendo la salvedad de que aquí no ocurrió nada inmoral. Y cuando en el versículo 9 vos le preguntas: ¿quién eres? Ella le dijo: soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre mí. Y aquí Ruth le estaba diciendo: cuida de mí, protégeme, por favor. Y entonces vos le respondió: escucha bien, hija mía, no vayas a recoger espigas en otros campos, porque a partir del día de hoy a ti nada te faltará. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Le dice, versículo 11, he escuchado que eres una mujer virtuosa. Eres una mujer virtuosa. Pero Ruth, lamento decirte que hay otro pariente más cercano que yo y tú te tienes que casar con él. Por eso yo no te había pedido la mano, no me había comprometido, ni mucho menos te había ofrecido matrimonio, porque hay otra persona que él te tiene que redimir. Pero si él no te redime, yo te redimo. Y dice la palabra, y antes de decirle lo que dice la palabra, redimir significa pagar la cuenta, significa liberar.
Y Cristo, nuestro Redentor, pagó el precio y la deuda que nosotros teníamos con papá en el cielo. Seguidamente, en el capítulo 4, versículo 1, vemos que Vos subió a la puerta. La puerta era el tribunal del pueblo donde todos se reunían. Y Vos agarró una silla y se sentó a esperar que pasara ese pariente más cercano para resolver el asunto. Y inmediatamente el pariente más cercano se aparece por allá y Vos lo ve de lejos y le grita, lo llama, fulano. ¿Por qué le dice fulano? ¿Por qué utilizan este vocablo, esta expresión? Porque esta era una expresión utilizada en la antigüedad para una persona que no merecía ni siquiera ser nombrada y mucho menos recordada. Imagínense lo tremendo de esto. Por lo cual Vos tomó a 10 ancianos como testigos y les dijo, saquen los teléfonos, saquen su celular, el que no tenga batería pónganlo a cargar, porque aquí va a acontecer algo, aquí hay un caso, tenemos unas tierras y tenemos una viuda. Vengan porque vamos a resolver todo esto y ustedes van a ser los testigos y por favor van a publicar y van a difundir en las redes todo lo que aquí acontezca. Y Vos, con mucha sabiduría, prudencia, comenzó a informar al fulano y le dijo sobre las propiedades que tenía Elimelec y le pregunta, ¿vas a adquirir y vas a redimir las tierras? Y el fulano era millonario, tenía plata y le dice, claro, yo voy a redimir, yo tengo cómo comprar, déjamelas porque yo lo voy a hacer, yo asumo el compromiso. Y vos le dices, ok, bueno, te cuento que hay una viuda y tienes que asumir el compromiso de proveerla, cuidarla, protegerla y redimirla. Por lo tanto, el fulano dijo que él no quería y que él no aceptaba compartir su heredad con otras personas que él no conocía, porque él no iba a moverle el nido a toda la familia. No le interesaba redimir, no pensó en los demás. Él pensó fue en edificar su propio reino y no edificar el reino de Dios. Él pensó en su propio ego y en su familia. Amados, y así hay gente egoísta que no piensa en los demás ni ayuda a los demás. Incluso hay personas que cuando tú las llamas y les dices ven a evangelizar, ven a servir, ven a apoyar, le dicen a uno que no, porque hay otras prioridades y hay otros compromisos que son más importantes que los del reino de Dios. Acto seguido se activó la ley del levirato. El fulano se quitó el calzado y se lo entregó a Vos como señal de que él era el nuevo dueño, renunciando a su compromiso y renunciando a todos sus derechos para que Vos pisara las propiedades, pisara las tierras y entrara y saliera de allí todas las veces que él quisiera. El zapato representaba de que él también podía tomar a Ruth como su esposa, él la podía redimir. Y no solo eso, mis amados, él con el zapato iba a preservar la memoria y la heredad del difunto de Elimelec. Pero, ¿qué era la ley del levirato? La ley del levirato usted la va a encontrar en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10. Búsquelo, por favor, y lo deja marcado allí para que cuando usted llegue a su casa, usted se lo estudie, lo lea y lo escudriñe. No se conforme solo con lo que usted reciba aquí. Llegue a estudiar en su casa, anímese a traer una agenda, a anotar apuntes, a traerse su Biblia. A partir de hoy asuma el compromiso de traer su Biblia y de tomar apuntes de todo lo que aquí se dice, porque en esta casa todo lo que se dice, usted lo va a encontrar en la Biblia. Amén. Por lo tanto, mis amados, dice la palabra de Dios que esta era una manera de confirmar el compromiso y de sellar un contrato. Y el que no se ponía el calzado, lo llamaban el descalzado. Por lo tanto, el fulano pasó a integrar la lista, pasó a integrar el libro de la casa del descalzado. Este era un libro que se llevaba en el pueblo de Israel. Y no solo él, sino toda su familia y toda su descendencia. Porque el hombre y la mujer que no quiera asumir el compromiso,
que no tiene palabra, que no tiene unidad, que no tiene honra porque no quiere honrar el nombre de nuestro Señor, es una persona que no tiene visión, es una persona que no tiene visión de cuerpo, no tiene visión de reino, no quiere servir, no quiere evangelizar, no quiere hacer absolutamente nada. Pero Filadelfia no es zona de descalzados. Es decir, que el descalzado es una persona que quiere la bendición, pero que no quiere el compromiso. El descalzado es una persona que quiere la bendición, pero no quiere pasar por el proceso. El descalzado es una persona que no quiere soportar y resistir las crisis, sino que quiere la bendición que le venga directo del cielo. Y le pregunto, ¿cuál es el reino que tú quieres edificar? ¿El reino de Dios o tu reino? Te pregunto, ¿quieres vivir el resto de tu vida con compromiso o sin compromiso? Porque si tú no buscas primero el reino de Dios y su justicia, vivirás el resto de tu vida como un descalzado. Por lo tanto, no vas a honrar el nombre de Dios y tu nombre no va a dejar huellas. Y recuerda que Dios prometió honrar a los que les honra. ¿Y cómo termina todo esto, lo de la ley del levirato? El que se ponía el calzado se quedaba con todo y a partir de ese día caminaba con compromiso. Y ya para finalizar, esta historia concluye cuando Booz toma a Ruth como su esposa, la redime, y nosotros nos imaginamos que quizás le llegó con el zapato para pedirle compromiso, no le llegó con un anillo. Booz era un hombre mayor, como de 80 años, y esto lo dicen las tradiciones judías, y también dice que Ruth tenía como unos 40 cuando se casaron. No sabemos el tiempo que duró este proceso, todo este enamoramiento y todas estas cosas, pero lo cierto es que las tradiciones afirman eso. Por consiguiente, la que recogía las espigas del campo, la que recogía las sobras, eso que estaba tirado por allí, ahora era la dueña de todo. Ahora las siervas y las criadas, que en vez de ponerles espigas, le ponían piedras que le hacían la vida de cuadrito, pues ahora le tenían que servir a la dueña y a la señora, a Ruth. Por lo tanto, Ruth pasó de la pobreza a la riqueza, del desamor al amor, de la tristeza a la alegría, de la escasez a la abundancia y de la condenación a la redención y a la salvación. Y recuerdan que al principio les referí que esta historia estaba en el centro de una decadencia y de una ascendencia. Era simplemente porque por medio de esta historia Dios restauró al pueblo de Israel. Dios restauró a la nación. Y miren lo tremendo de todo esto, porque dice la palabra que los 10 ancianos, los que estaban allí en ese acto como testigos, ellos presenciaron toda esa boda y todo eso, pero ellos eso no les importó. Ellos era enfocados. Ellos se alegraron y de hecho los bendicen esta unión, pero ellos estaban enfocados, viendo más allá lo que Dios iba a hacer con esa pareja, porque eso iba a ser tan importante y de tanta bendición que traería la gloria al pueblo de Dios. Dios iba a hacer grandes cosas con esa pareja, con ese matrimonio. Por lo tanto, ellos realizaron 3 oraciones y esto usted lo va a encontrar en los últimos versículos. Y la primera oración que hacen los ancianos es para que Ruth sea fructífera como Raquel y Lea. ¿Por qué? Porque Raquel y Lea también eran gentiles y ellas enviudaron y nunca dieron hijos así. Después que conocieron al Señor, fueron fructíferas, porque Dios resolvió todo esto en un solo versículo. La segunda oración es para vos, para que Dios le dé fortaleza, le dé fuerza, porque tiene 80 años y se casó con una de 40. Y también ellos la bendicen a vos para que Él prosperara todas esas heredades que Él había recibido, para que le fuera bien. Y no solo eso, que con lo que Él había hecho, ellos querían que Él fuera famoso, que Él fuera reconocido en toda Belén. Y la última oración es para la familia, para que la familia fuera numerosa e ilustre como la de Fares.
Fares es el hijo de Tamar, y a Tamar también se le negó la ley del levirato. Así que todos estos testigos discernían que Dios haría grandes cosas con esta pareja, porque Dios iba a traer restauración, Dios iba a traer unidad, iba a traer alabanzas a la nación de Israel. Y Ruth dio a luz a Obed, que significa siervo de Dios. Obed fue el padre de Isaí, y Isaí fue el padre del rey David. Y Ruth se convierte en la bisabuela del rey David. Así que Ruth bíblicamente fue una heroína por sus grandes hechos, obras asociadas a sus acciones, decisiones y cualidades que la definen como una mujer virtuosa e ilustre, cuyas características deben ser de ejemplo y de inspiración para cada uno de nosotros. Ruth, una historia de amor comprometido. Y yo no sé si usted ha entendido el llamado que Dios le está haciendo el día de hoy. Yo no sé si usted ha entendido el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Porque para mí Ruth, esta historia representa mi vida. Muy pocas personas conocen mi testimonio, pero Dios me hizo a mí un primer llamado en amor. Yo estaba estable, estaba cómoda. Me predicaron el evangelio y hice como Orfa. Le di la espalda a Dios. Luego, en las crisis, conocí al Señor, pero hice como Elimelech. Me fui de la casa del pan, porque a nosotros nos comenzaron a extorsionar y la cabeza de mi hijo y la mía tenían precio. Y nos fuimos y yo me aparté y me olvidé de todo. Mi amado, me olvidé de Dios. Y el tercer llamado me lo hizo en tragedia. Cuando regresé a Él, con las manos vacías, hice como Noemí. Yo enviudé muy joven y me tocó la gran responsabilidad, no solo de sacar adelante a un hijo, una familia y recuperar una heredad, sino que yo llegué a los pies de mi Señor en tragedia, porque lo perdí todo. Pero desde ahí yo tomé la decisión de salir de Moab, de salir del mundo, y tomé mi cruz. Y a partir de ese día, hoy le sirvo a mi Señor. Y como reitero siempre que Dios me da la oportunidad de predicar su palabra, yo le quiero servir a mi Señor hasta el último día de mi vida. Así como lo hizo Moisés, que cuando le quitaron sus vestiduras de servicio, Moisés expiró. Pero años después, Dios me recompensó por mi fidelidad y servicio, porque me dio un esposo, me dio un soñador, a un hombre de corazón noble y bondadoso, con el cual hoy comparto mi vida, comparto mi familia, la familia de él, y comparto el ministerio. Y no solo eso, este hombre se puso el calzado del compromiso, porque no solo tomó la responsabilidad de esta que usted ve aquí, no, él también tomó la responsabilidad de mi hijo, que estaba muy pequeño, y hoy en día es su mentor, porque Él es el quien lo está orientando, lo está ayudando en las cosas del Señor y lo va guiando y poco a poco lo va llevando. Porque juntos vamos a apoyar a nuestro hijo para que los propósitos de Dios también se cumplan en la vida de Él y en las vidas de nosotros, que ya nosotros lo estamos viendo cumplidos para la gloria y honra de nuestro Señor. Así que, mis amados, nosotros, mi familia, decidimos un día servirle a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová.